puede servir algo mucho más enriquecedor que solamente basarnos en lo que tradicionalmente se ha utilizado. Doy un solo ejemplo para tratar de enfatizar cómo podría una reforma en un componente determinado, que es, si quiere, primario, el de acceso a justicia, y digo acceso a justicia y no a la justicia porque estoy hablando de lo previo, de una solución justa que no necesariamente pasa por los tribunales, pero que puede incidir en el sistema judicial formal también. Piensen en la implementación de métodos alternativos, piensen en la posibilidad de que haya más acceso a justicia y en la posibilidad de medir que esa gente que vivía lejos, por ejemplo, en el caso que se mencionó y se estudió, que vivía lejos de un lugar determinado y tiene más acceso a justicia, y en la posibilidad de medir, hoy que tecnológicamente esto es factible, qué grado de congestión tiene hoy la justicia luego de esa implementación en relación a lo que tenía antes de que se implementara. No estoy con esto haciendo demasiada ciencia, son datos que se pueden cuantificar, pero que al mismo tiempo nos permiten tomar alguna referencia y llegar a conclusiones en el mismo terreno. Del mismo modo, si pensamos en la justicia penal, el rol disuasivo que puede recuperar por vía de una implementación más ágil, en donde, como consecuencia de esto, disminuye la cantidad de delitos violentos. No es demasiado complejo hacerlo y creo que es una medición de impacto que no perdamos de vista en la medida en que la justicia produce bienes públicos que no figuran en el Código Civil, que son intangibles, tiene que ver con la calidad de vida de la gente y eso no se puede medir. Ahí quedan 2 minutos. Para terminar, sugeriría, en el ámbito de los organismos internacionales, la entrevista, el diálogo con los operadores internos del sistema judicial, porque de lo que se trata es de promover la autogestión. Solo así se puede legitimar en todos los órdenes el proceso de reforma que con la mejor de las intenciones entre todos podemos construir. Y en el ámbito de la comisión de gestión, que insisto, cumple una función honoraria de coordinación, a su respecto, la tarea que hemos estado tratando de desarrollar a nivel de experiencias piloto y capacitación de capacitadores, de la cual han participado en 44 proyectos que hicimos 3.870 participantes. Digo esto a título ejemplificativo, los números no dicen nada, el Poder Judicial de la Nación tiene casi 30.000 miembros, con lo cual el número me parece que tiene alguna significancia, sobre todo considerando que esta gente no está en condiciones de capacitar a otra después. 262 tribunales participantes, 925 personas directamente capacitadas, 200 trabajos de campo, etc. Con la idea de que todo este tipo de cambios, solamente en la medida en que los actores del sistema participen, puede llegar a plasmarse en resultados positivos. Por último, tengamos presente que cuando se hace este tipo de mediciones y se piensa a veces, tal vez limitadamente desde un punto de vista puramente cuantitativo, es importante tratar de evaluar, dado que esto es un servicio que estamos dando a la gente, además de ser una función de poder, la calidad de lo que estamos haciendo, porque, como alguna vez escribió Balzac, la potencia no consiste en golpear muchas veces solamente, sino en dar en el blanco. El blanco es la realidad. Tratemos de no perderlo de vista. Muchas gracias. Bien, le damos la palabra a Álvaro Herrero para reaccionar ante algunos comentarios o si quieres agregar alguna cosa más a partir de tu presentación, por favor. No, en general, me parece la presentación complementar un poco lo que decía con relación al término procesal. En realidad estamos de acuerdo con la parte de lo que dijo, porque lo que yo sostenía no era que no habían habido reformas y no se había hecho nada, todo lo contrario. Lo que sostengo es que hay países que tuvieron mayor capacidad de generar y liquidar los procesos de reforma que otros. Y para no ser políticamente incorrecto, digamos, de a poco es la idea, no hay que enfocarnos en eso. Simplemente creo que en algunos procesos los poderes judiciales y los países tuvieron más capacidad de liderar estos procesos y en otros no. Por eso está el tratado de los consultores internacionales y por eso hay posiciones de los organismos de contratar gente que viene de otros países, que también es cuestionado. Entonces, en ningún momento quise soslayar lo que se ha hecho en Argentina o en otros países. Por otro lado, la verdad es que América Latina está a la vanguardia dentro de los países del mundo en vías de desarrollo. Está a la vanguardia en materia de reforma judicial. Hoy vemos que Europa del Este está haciendo lo mismo que nosotros empezamos a hacer hace 15 años y lo está empezando a hacer hoy. O los países de la ex Unión Soviética también están haciendo los mismos proyectos y están aprendiendo de lo que se hizo en América Latina a comienzzo de los 90. Lo mismo puede decirse de algunos países africanos. Entonces, en ese sentido, no era la idea negar lo que se hizo, por el contrario, es decir, mi punto iba, y vuelvo a poner énfasis en eso, en que no conocemos bien el impacto de lo que hemos hecho. Si uno mira
los proyectos del BID o del Banco Mundial que están disponibles online, uno encuentra que en casi todos en varios había fondos para realizar evaluaciones, pero cuando uno busca las evaluaciones no se realizaron. Entonces, la verdad es decir, una cosa es decir si hubo resultados. Sí, por supuesto que los hubo. Se hicieron cortes, se reformaron marcos legales, se capacitaron jueces y funcionarios, se hizo una cantidad de cosas increíbles. Pero algo distinto es ver cuál fue el impacto final de todo eso. Creo que Julio ahí destacaba el hecho de que se organice un proceso penal, por ejemplo, digamos, no quiere decir que eso impacte directamente en la ciudadanía. Hay que ver cuál es el impacto, a quién está beneficiando, cómo se lo puede medir. Entonces, mi argumento en general va a que han habido reformas, se ha invertido mucho, pero no conocemos de todo cuál ha sido el impacto de largo plazo. Cuando un proyecto se termina de ejecutar, se va al país, se lo evalúa y es una evaluación de la ejecución, por lo general. Una evaluación de impacto lleva años, hay que ver cómo impacta un proyecto en el corto, mediano o largo plazo. Esta evaluación del BID por eso es muy interesante, porque varios años después de que se termine de ejecutar el proyecto, se va al país y con todas las limitaciones intenta ver cómo incidió en la vida de la gente, no en la vida, por ejemplo, de los operadores judiciales. Entonces, en ese sentido, creo que todavía nos queda mucho por delante. Y hay temas que son candentes para la región que merecen este tipo, digamos, de análisis o que nos pueden servir. Por ejemplo, el problema de la prisión preventiva en América Latina. En gran parte de los países de la región, los índices de prisión preventiva son altísimos. Argentina tiene un promedio del 60%, con algunas provincias que tienen niveles mucho más altos y algunas que implementaron la reforma procesal penal que están mucho más abajo, un 30% o menos, como por ejemplo, la primera que se viene a la mente es el caso de Chubut. Pero al momento de pensar cómo, digamos, la violación de derechos es tan preocupante que simplemente el hecho de reducir los tiempos que se está en prisión preventiva ya nos parece que es un impacto positivo. Pero la prisión preventiva tiene costos económicos para el Estado, para la familia de los detenidos, impacta en el acceso a la educación de los hijos de la persona que está detenida, impacta tiene efectos de desagregación sobre los núcleos familiares. O sea, todo este tipo de consideraciones creo que hay que tenerlas en cuenta y hay que traerlas a colación cuando pensamos esta reforma. Porque, digamos, el impacto en estos casos no solamente sería cortar los periodos que pasan una persona en prisión preventiva, sino hay toda una serie de factores que no estamos teniendo en cuenta, que son muy importantes y que nos ayudarían con mucho más razón a vender las reformas, a justificar por qué es importante invertir en estos temas. Por eso digo, creo que queda pendiente esta diferenciación entre lo que son reformas y el impacto en el corto plazo, los resultados de la ejecución de un proyecto versus las reformas sistémicas, el efecto de derrame y los cambios en el sistema de justicia y en las instituciones en general, ¿no? Y un poco con esa aclaración yo subiría que pasemos a preguntas y a los comentarios. Perfecto. Bien, lo que vamos a hacer es, les voy a pedir que levante la mano, vamos a apuntar varias preguntas y les voy a pedir a los panelistas que vayan anotando para contestarlas en bloque, no una hora. Entonces, por favor, las personas que quieren hacer alguna pregunta, acá, 1, 2, 3, y después vamos allá. Sí, yo más que la pregunta quiero hacer una aclaración y una información. Las provincias, el sistema federal argentino ha representado situaciones particulares, como es la justicia nacional federal y la justicia de las provincias. La justicia de las provincias argentinas representa casi el 85% de la justicia argentina. Indudablemente que todos los tratados y las propuestas, tanto del Banco Mundial como del BID, como es lógico, van al gobierno nacional. Y para que las provincias tuviéramos eso,